Mi hermana robó dinero de mi cuarto para ella. Pensó que lloraría, pero sonreí. Entonces papá entró gritando, ¿dónde están los $15,000 para tu hermana? Ella rompió a llorar. Cuando abrí el cajón de mi escritorio y vi el espacio vacío donde ayer estaban mis $200, mi corazón se detuvo por un momento. Solo yo tenía la llave, solo yo y casi. Me quedé en mi habitación mirando el cajón abierto y sentí como algo frío se extendía por mi estómago. Ese dinero era el resultado de un mes ahorrando en comidas, renunciando a tomar café en otros sitios que no fueran la cafetería donde trabajo. Un mes de sueños sobre un Honda viejo pero fiable que vi en un aparcamiento de coches de segunda mano hace 3 semanas. El propietario pedía $1,200 por él y yo ya estaba en camino de alcanzar mi objetivo. Me llamo Maya Holbrook, tengo 22 años y soy barista en Vincent Bruce, una pequeña cafetería en el centro de nuestra ciudad, Greenville. No es el trabajo más prestigioso, pero me da lo suficiente para ayudar a mis padres con las facturas y ahorrar poco a poco para mis propios sueños. El principal de ellos es un coche. El principal de ellos es un coche. Estoy harta de ir al trabajo en autobús, sobre todo cuando tengo que trabajar hasta tarde y el último autobús sale a las 9 de la noche. A veces tengo que esperar a que mi padre me lleve, pero él ya está cansado después de trabajar en 2 sitios. Encontré el trabajo de barista justo después de dejar la universidad. El dueño de la cafetería, el señor Rodríguez, me contrató sin experiencia, solo por ver cómo podía trabajar con la gente. Tienes la actitud correcta, chica, me dijo entonces. Ahora puedo preparar cualquier bebida de café con los ojos cerrados y conozco a los clientes habituales por su nombre. La señora Patterson siempre pide un latte grande con espuma extra. El señor Johnson, un espresso doble sin azúcar y los estudiantes de la universidad local, el americano más barato porque nunca tienen dinero. Volví a mirar en el cajón esperando que el dinero estuviera allí, debajo de los papeles, debajo de las fotos viejas, debajo del cuaderno, donde anoto mis gastos, pero no, estaba vacío y solo una persona, además de mí, sabía dónde guardaba la llave de repuesto de ese cajón. Hace un mes le mostré a Cassie dónde guardaba la llave cuando le pedí que mirara mi horario de trabajo, que estaba precisamente en ese cajón. Si no estoy y necesitas saber cuándo trabajo, la llave está debajo de la lámpara, le dije entonces. Ahora me arrepiento de esa decisión. Casi llamé a mi hermana. A los pocos minutos entró en mi habitación con una mirada tan inocente que casi me hizo dudar. Casi. Llevaba una camiseta nueva que veía por primera vez, de color rosa brillante con el logotipo de alguna marca cara. ¿Qué pasa?, preguntó apoyándose en el marco de la puerta. ¿Has visto mi dinero aquí? ¿En el cajón? ¿Qué dinero?, preguntó inclinando la cabeza y fingiendo sorpresa de una manera tan convincente que envidié sus dotes interpretativas. Mi hermana menor siempre ha sido una actriz. De niña podía convencer a nuestros padres de cualquier cosa con sus grandes ojos marrones y su sonrisa inocente. Recuerdo que en quinto curso rompió el jarrón favorito de mi madre mientras jugaba con una pelota en casa y luego culpó tan hábilmente al gato que mis padres se lo creyeron. Ahora tiene 19 años y esas habilidades solo han mejorado. Casi. Había $200 allí. No pueden haber desaparecido sin más. Recuerdo perfectamente que los puse allí ayer por la noche después del trabajo. Maya, yo no he cogido tu dinero. ¿Para qué lo haría?, dijo, extendiendo los brazos, y en su muñeca brilló una pulsera nueva que yo no había visto antes. Era una fina cadena dorada con pequeños colgantes. No dije nada sobre la pulsera, tampoco dije nada sobre la camiseta nueva, y no armé un escándalo, porque dentro de 2 semanas
Casi va a entrar en la universidad, la prestigiosa Wilton College, con la que sueña desde 10.º curso. Sus padres están tan orgullosos de ella que están dispuestos a contarle sus logros a todo el mundo. Nuestra Cassie va a entrar en Wilton. ¿Te imaginas? Ha conseguido una beca. Su nota media es de 4,9/5. La beca solo cubría la mitad de los estudios. La otra mitad, 15,000 al año, la reunieron sus padres durante los últimos 3 años, trabajando cada uno en 2 empleos. Daniel, su padre, trabaja por las mañanas en un almacén de materiales de construcción, levantando pesadas bolsas de cemento y tablas, y por la noche trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial. Llega a casa a la 1 de la madrugada y se tira en el sofá sin siquiera quitarse la ropa. Mamá Linda limpia las oficinas de un gran bufete de abogados hasta la hora del almuerzo, friega los baños y aspira las alfombras, y después del almuerzo trabaja como cajera en el supermercado Megamart, donde tiene que estar todo el tiempo de pie. Veo cómo se cansan, cómo a mamá le duelen las piernas y por la noche se las frota con una crema barata, cómo a papá le duele la espalda y no puede enderezarse normalmente. Todo esto por Cassie, por su futuro brillante, para que sea la primera de la familia en obtener un título universitario en una institución prestigiosa. Y yo terminé la escuela con notas normales, 3 y 4, nada sobresaliente. Entré en la universidad local para estudiar administración de empresas e incluso me gustó el primer semestre. Pero después del primer curso quedó claro que a mis padres les costaba mucho mantener a 2 hijos. Las facturas de los servicios públicos aumentaban, los precios de los alimentos también, y los salarios seguían siendo los mismos. Alguien tenía que ponerse a trabajar y ayudar a la familia. La elección era obvia. Está bien, le dije a Cassie apretando los dientes. Si se te ocurre algo para hacer con mi dinero, avísame. Ya se estaba dando la vuelta para marcharse cuando añadí: por cierto, bonita pulsera, y la camiseta tampoco está mal. Casi se detuvo sin volverse, vi cómo se tensaban sus hombros. Un regalo de una amiga, dijo por encima del hombro y salió rápidamente de la habitación. Amigas, claro, Kissy siempre tenía amigas que le regalaban cosas caras o chicos que la invitaban a comer en restaurantes. Siempre supo rodearse de gente dispuesta a gastar dinero en ella. Me senté en la cama y me froté las sienes. Quizás me equivoco, quizás yo misma guardé ese dinero en algún sitio y lo olvidé, pero no. Recuerdo perfectamente cómo anoche lo guardé en el cajón, después de contarlo por tercera vez. $200 son casi una semana de trabajo para mí. 5 días de 8 horas, cientos de tazas de café, cientos de sonrisas a los clientes, dolor en las piernas y olor a café en el pelo. En nuestra familia siempre ha sido así. Casi es inteligente, prometedora, la que tiene todo por delante. Y yo soy práctica, fiable, la que ayuda y no se queja. Cuando casi necesitó dinero para un profesor particular de matemáticas antes de los exámenes, mis padres encontraron $200 al mes. Cuando quiso ir al baile de graduación con un vestido caro, encontraron 400 más, y cuando les pedí que me ayudaran a pagar la universidad después del primer curso, ya lo sabes, ahora todo el dinero se destina a Cassie. Estás haciendo muy bien en trabajar. Estamos orgullosos de ti. La educación es una inversión en el futuro y tu hermana tiene un gran potencial. No me ofende, de verdad. Es solo que a veces me gustaría que alguien me preguntara qué pienso, qué quiero, cómo me va. Y no solo Maya, puedes llevar a Cassie a casa de sus amigos. O Maya, puedes darle a Cassie $20 para mañana. O Maya, puedes recoger a Cassie de la fiesta. Ha bebido y no puede conducir. Ahora ha cogido mi dinero. Estoy segura al 100%. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Montar un escándalo 2 semanas antes de su partida? ¿Estropear el ánimo de todos?
arruinar el ambiente de expectación y alegría que reina en casa desde hace un mes. Mis padres no me creerán, nunca creerían que su princesa es capaz de hacer algo así. Para ellos casi es la encarnación de todos sus sueños y esperanzas. Me levanté y cerré el cajón girando la llave. Tendré que empezar a ahorrar desde cero. Quizás para el invierno consiga reunir lo suficiente para comprar ese Honda o algo aún más viejo y barato. O quizás sea mejor olvidarme del coche y seguir yendo en autobús. Desde la cocina llegó la voz de mi madre. Niñas, a cenar. Respiré hondo y bajé las crujientes escaleras de madera de nuestra vieja casa. Mis padres y Cassie ya estaban sentados a la mesa de la cocina. Mamá puso sobre la mesa una olla con pasta y una sartén con carne frita, nuestra cena habitual, barata y sustanciosa. Kissy hablaba animadamente sobre sus planes para la universidad, sobre cómo iban a entrar en una fraternidad y cómo eso le ayudaría en su futura carrera como abogada. Mis padres la escuchaban, sonriendo y asintiendo, haciendo preguntas y manteniendo la conversación. ¿Sabes, Maya? Me dijo mi padre. Casi ha contado que en Wilton hay un programa de prácticas en grandes bufetes de abogados. ¿Te imaginas? Podría llegar a trabajar en las mismas oficinas que limpia tu madre. Mamá se rió. Solo que Cassie sería la jefa, no la limpiadora. La nueva pulsera de Cassie brillaba a la luz de la lámpara cada vez que gesticulaba al hablar de sus ambiciones. Me quedé callada y comí, pensando que algunas cosas es mejor guardárselas para uno mismo, al menos por ahora. Pero $200 no son solo dinero, son parte de mí, parte de mis sueños y planes, y si Cassie cree que puedes simplemente cogerlos y gastarlos sin preguntar, está muy equivocada. La semana después de la desaparición de mis $200 transcurrió en una extraña tensión. Intenté comportarme con normalidad, pero cada vez que veía casi con algo nuevo se me encogía el corazón. Unos pendientes nuevos, un pintalabios de marca cara, un perfume cuyo aroma percibía cuando pasaba junto a mí por el pasillo. En el trabajo intentaba distraerme concentrándome en preparar café y hablar con los clientes. El señor Rodríguez incluso me preguntó si estaba bien. Últimamente estás distraída, Maya. Los clientes se quejan de que olvidas sus pedidos. Tenía razón, realmente estaba distraída pensando constantemente en lo que había pasado. $200 no son el fin del mundo, pero el hecho de que alguien de mi familia pudiera simplemente coger mi dinero sin preguntar me dolía más que la pérdida en sí. El sábado por la noche, cuando volví del trabajo, mis padres estaban sentados a la mesa de la cocina con caras serias. Delante de mi padre había un gran sobre marrón y mi madre tenía unos papeles en las manos. Maya, siéntate, dijo mi padre. Tenemos que hablar contigo. Sentí un pinchazo frío en el estómago. Quizás se habían enterado de que faltaba dinero. Quizás casi lo había confesado. ¿Qué ha pasado? Pregunté, sentándome frente a ellos. No es nada malo, se apresuró a tranquilizarme mi madre. Solo queremos pedirte un favor. Papá abrió el sobre y sacó un grueso paquete de billetes atado con una goma elástica. Nunca había visto tanto dinero en efectivo en un solo lugar. Son $15,000, dijo en voz baja. Todos nuestros ahorros para la educación de Cassie. Acabamos de sacarlos del banco. Mamá se inclinó hacia mí. El caso es que mañana por la mañana nos vamos a casa del tío Ralph. Tiene problemas de salud y tendremos que quedarnos unos días para ayudarle. Y casi se va el fin de semana a casa de su amiga Ashley. Van a descansar al lago antes de empezar las clases. Y no queremos dejar tanto dinero en casa sin vigilancia, continuó papá. Por supuesto podemos volver a ingresarlo en el banco, pero entonces tendremos que volver a ir, sacarlo, rellenar los papeles antes de que casi se vaya a la universidad.
y ya queda poco tiempo. Miré el paquete de dinero y comprendí lo que iban a pedir, pero por alguna razón quería oírlo en voz alta. ¿Y quieres que yo lo cuide? Tienes un cajón con llave en tu habitación, dijo mamá. Creemos que es el lugar más seguro de la casa. Eres responsable, siempre estás en casa después del trabajo y lo más importante, confiamos en ti, confiamos en ti. Esa palabra me impactó con una fuerza inesperada. Me confían $15,000, todos sus ahorros, el resultado de 3 años de duro trabajo en 2 empleos. Pero no lo harían si supieran que alguien ya ha robado de ese mismo cajón. Por supuesto, dije, cuidaré del dinero. Papá sonrió y me tendió el sobre. Sabíamos que podíamos contar contigo. Siempre has sido nuestro apoyo, Maya. Cogí el sobre sintiendo su peso, no solo el peso físico de los billetes, sino el peso de la confianza, las expectativas, la responsabilidad. Ese dinero lo era todo para nuestra familia. Era la oportunidad para que Casi saliera de nuestra pequeña ciudad, recibiera una educación prestigiosa y se convirtiera en lo que ninguno de nosotros había podido ser. Pero no le digas a nadie que lo tienes, me advirtió mi madre. Ni siquiera a Casi. No es que no confiemos en ella, es solo que cuanto menos gente lo sepa, mejor. Asentí con la cabeza pensando en la ironía de la situación. Si lo supieran, esa misma noche guardé el sobre en mi cajón, escondiéndolo bajo una pila de viejos cuadernos y fotografías. Giré la llave 2 veces para comprobar que estaba bien cerrado. Luego guardé la llave en su sitio habitual, debajo de la lámpara de mesa. Mis padres se marcharon temprano el domingo por la mañana. Me desperté con el ruido de su coche alejándose de la casa. Casi también iba a ir a casa de su amiga, pero por alguna razón se retrasó. La encontré en la cocina cuando bajaba a desayunar. Buenos días, dijo mientras untaba mantequilla en una tostada. Llevaba otra prenda nueva, un elegante vestido de verano que parecía bastante caro. Hola, respondí, mientras me servía café. Bonito vestido. Gracias. Lo compré ayer en el centro comercial. Había rebajas. Rebajas. Claro, casi siempre tenía rebajas, ofertas y regalos de amigos. Es curioso cómo se las arreglaba para encontrar todas esas ofertas tan ventajosas. ¿Cuándo vas a ir a ver a Ashley?, le pregunté. Vendrá a recogerme dentro de una hora. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Mañana trabajo, pero hoy tengo pensado limpiar la casa. Casi asintió con la cabeza y siguió desayunando, pero noté que miraba varias veces al techo, donde estaba mi habitación. Había algo extraño, antinatural en su comportamiento. Por cierto, dijo de repente, ¿tus padres te han dicho si han dejado algo de valor en casa? ¿Documentos, dinero, algo así? Casi me atraganto con el café. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, solo estoy preocupada. La casa estará vacía hasta casi el miércoles. ¿Y si alguien intenta entrar? Yo estaré ahí, le recordé. Sí, pero tú trabajas todo el día y duermes por la noche. ¿Y si alguien intenta entrar precisamente entonces? Su preocupación parecía poco natural. Casi nunca antes se había preocupado por la seguridad de la casa. Al contrario, a menudo se olvidaba de cerrar la puerta o dejaba abiertas las ventanas de la primera planta. No creo que tengamos nada en casa que pueda interesar a los ladrones, dije con cautela. ¿Y los documentos? Las partidas de nacimiento, los pasaportes, los documentos bancarios están en la habitación de mis padres, en la caja fuerte. ¿Y, y otras cosas? Las joyas de mi madre, por ejemplo, dejé la taza y miré a Casi fijamente. Intentaba parecer inocente, pero vi tensión en sus ojos. Casi, ¿por qué me preguntas eso? Por nada en particular, solo por curiosidad. ¿Y tú dónde guardas tus cosas de valor? Mi corazón empezó a latir más rápido. Estás sacándome información. Intenta averiguar qué tengo y dónde lo guardo, qué cosas de valor. Me reí falsamente. No tengo nada de valor. ¿Y dinero?
¿El que estás ahorrando para comprarte un coche? Desde que desaparecieron, los guardo en el banco. Mentí. La expresión de Cassie cambió. Si antes intentaba parecer inocentemente interesada, ahora veía en sus ojos algo parecido a la irritación. ¿Desaparecido? ¿A qué te refieres? Los $200 que guardaba en el cajón desaparecieron hace una semana. May, te dije que no cogí tu dinero. No digo que lo hayas cogido. Solo digo que ha desaparecido. Por eso ya no guardo dinero en efectivo en casa. Casi se cayó y se terminó su tostada. El ambiente en la cocina se volvió tenso. Finalmente se levantó de la mesa. Tengo que irme. Ashley llegará pronto. Cuando subió, la oí caminar por su habitación y luego oí pasos en el pasillo. A los pocos minutos bajó con una gran bolsa de deporte y una mochila. Hasta luego, dijo mientras se dirigía a la puerta. Volveré el lunes por la noche. Pero al llegar a la puerta se detuvo de repente y se dio la vuelta. Por cierto, Maya, si mis padres llaman y preguntan por la casa, diles que todo va bien. No quiero que se preocupen por el tío Ralph. Claro. Cuando se cerró la puerta detrás de ella sentí alivio, pero al mismo tiempo sentí inquietud. Algo en el comportamiento de Cassie me alarmaba. Esas preguntas sobre objetos de valor, sobre dónde guardaba las cosas. Era como si estuviera tramando algo. Me acerqué a la ventana y vi como el coche rojo de Ashley se alejaba de nuestra casa. Cassie estaba sentada en el asiento delantero y le contaba algo animadamente a su amiga. Subí a mi habitación y revisé el cajón. El sobre estaba en su sitio, debajo de los cuadernos. $15,000 es más de lo que gano en 6 meses. Es el alquiler de un año, es un coche nuevo, es la universidad, es el futuro de Cassie y las esperanzas de toda nuestra familia. Me senté en la cama y pensé en lo que pasaría si ese dinero también desapareciera. Mis padres no soportarían un golpe así. Papá podría sufrir un infarto por el estrés. Mamá, ni siquiera quiero pensar en la reacción de mamá y casi no podría ir a la universidad. Todos sus sueños, todos los sacrificios de los últimos años se habrían echado a perder. Pero, ¿por qué estoy pensando en eso? Casi se ha ido al lago con una amiga. Volverá el lunes por la noche, mis padres el miércoles. Todo irá bien. Solo estoy paranoica por lo que ha pasado con mi dinero. Aunque esas preguntas sobre las cosas de valor y esa mirada cuando le dije que ahora guardaba el dinero en el banco, como si estuviera decepcionada. Me levanté y volví a revisar el cajón. Luego cogí la llave y la guardé en el bolsillo de mis vaqueros en lugar de debajo de la lámpara, que esté conmigo para mi propia tranquilidad. Empezaba a oscurecer fuera y de repente me sentí muy sola en la casa vacía. Encendí la televisión para tener algo de ruido de fondo e intenté no pensar en los $15,000 que había en mi cajón. No pensar en que Cassie sabe dónde suelo esconder la llave y no pensar en ese extraño brillo en sus ojos cuando me preguntó por mis cosas de valor, pero los pensamientos se me metían en la cabeza y sabía que esa noche no iba a dormir muy tranquila. El lunes se me hizo largo y agotador. Desde primera hora de la mañana había una gran cola en la cafetería. Los estudiantes volvían de las vacaciones y se abastecían de cafeína antes de empezar el nuevo semestre. Estuve todo el día revolviéndome alrededor de la máquina de café, preparando una bebida tras otra, tratando de no pensar en los $15,000 que había en mi cajón. La llave estuvo todo el día en el bolsillo de mis vaqueros y de vez en cuando la tocaba para asegurarme de que estaba en su sitio. Varias veces me sorprendí a mí misma comprobando el teléfono sin darme cuenta para ver si casi había llamado o enviado mensajes, pero el teléfono permanecía en silencio. El señor Rodríguez notó mi nerviosismo incluso antes del almuerzo. Maya, hoy estás inquieta. ¿Todo bien? Me preguntó cuando por quinta vez me equivoqué con el pedido del señor Johnson, dándole un capuchino en lugar de su habitual espresso doble.
Sí, solo estoy cansada, respondí, tratando de sonreír y preparando otro café. El señor Johnson, por supuesto, no estaba muy contento. Chica, llevo 2 años viniendo aquí todos los días y siempre pido lo mismo. Un espresso doble sin azúcar. ¿Es tan difícil de recordar? Lo siento, hoy es un día difícil, murmuré mientras preparaba la bebida correcta, pero en realidad no podía quitarme de la cabeza una inquietante premonición. Todo el día me persiguió el pensamiento de las preguntas que me había hecho casi antes de irse. Su curiosidad por mis múltiples cosas de valor, esa extraña expresión en sus ojos cuando les dije que ahora guardaba el dinero en el banco. Algo en toda esta situación no estaba bien y esa sensación crecía con cada hora que pasaba. Hacia el atardecer, la señora Patterson entró en la cafetería con su pedido habitual, un latte grande con espuma extra. May, querida, pareces cansada, dijo al acercarse a la barra. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? No, no, todo va bien, respondí, pero me temblaban las manos mientras le preparaba el café. ¿Cómo está tu hermana? ¿Se está preparando para la universidad? Sí, le va muy bien, respondí automáticamente. Aunque volví a sentir esa desagradable sensación en el estómago, la señora Patterson asintió. Qué bien, veo que últimamente va mucho de compras. El sábado la vi en el centro comercial con un montón de bolsas. Supongo que se está preparando para una nueva vida. Mis manos se detuvieron. El sábado, pero casi se fue al lago con una amiga. Se marchó el domingo por la mañana. ¿El sábado? Pregunté de nuevo. Sí, en el centro comercial Westfield. Alrededor de las 3 de la tarde. Estaba muy guapa con un vestido nuevo y llevaba bolsas de tiendas caras como Nordstrom y Macy's. Probablemente sus padres le dieron dinero para comprarse ropa antes de ir a la universidad. Asentí y le di el café, pero por dentro me sentía revuelta. Casi había estado en el centro comercial el sábado, había comprado en tiendas caras y el domingo por la mañana se fue al lago preguntándome por las cosas de valor que había en casa. A las 6 de la tarde por fin terminé de trabajar y me apresuré a volver a casa. El autobús seguía su ruta habitual, pero me parecía que avanzaba a paso de tortuga. No podía estar quieta. Miraba constantemente el reloj y contaba las paradas que faltaban hasta mi casa. En mi cabeza daba vueltas lo que me había dicho la señora Patterson sobre el centro comercial, las tiendas caras y el sábado. Cuando abrí la puerta principal, la casa me recibió con silencio. Casi debía volver por la noche, pero su coche no estaba en la entrada. Quizás aún no había vuelto del lago o se había retrasado en el camino. Subí las escaleras hasta mi habitación y saqué la llave del bolsillo. Mi corazón latía un poco más rápido de lo habitual, pero me dije a mí misma que solo eran los nervios por la responsabilidad. Después de todo, yo guardaba todos los ahorros de la familia, guardaba el futuro de Casey y las esperanzas de toda nuestra familia. Giré la llave en la cerradura del cajón, lo abrí y aparté los cuadernos. El sobre no estaba. Me quedé paralizada mirando el espacio vacío donde anoche había un sobre marrón con $15,000. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. La sangre se me fue de la cabeza y sentí mareos. Quizás lo había cambiado de lugar, quizás no había mirado donde debía, quizás en mi pánico había confundido algo. Empecé a revisar frenéticamente todo lo que había en el cajón: cuadernos, viejas fotos de la graduación, bolígrafos, baratijas que ni siquiera recordaba. Lo tiré todo al suelo y revisé cada papel, cada nota. Luego empecé a revisar cada cuaderno, cada carpeta. Nada. El sobre con el dinero no estaba. La pánico me invadió por oleadas. Empecé a registrar toda la habitación. Miré debajo de la cama, en el armario, revisé todos los cajones de la cómoda, incluso volqué el colchón. Quizás me había equivocado y había puesto el dinero en otro lugar, pero no.
Recordaba perfectamente haber puesto el sobre en el cajón, debajo de los cuadernos. Recordaba cómo me había asegurado de que estuviera bien escondido. Me senté en el suelo, entre las cosas esparcidas del cajón, e intenté pensar con lógica, aunque mis pensamientos se confundían y me costaba respirar. $15,000. 3 años de trabajo de mis padres en 2 empleos. Papá, que llega a casa a la 1 de la madrugada y se queda dormido en el sofá de cansancio. Mamá, que se frota las piernas con una crema barata después de un turno de 13 horas. Todo por el futuro de Cassie, y ahora todo había desaparecido. ¿Quién pudo haber cogido el dinero? ¿Quién sabía que estaba allí? Mis padres estaban en casa del tío Ralph desde el domingo. Cassie se fue al lago con una amiga el domingo por la mañana. No había nadie más en casa, nadie que supiera de la existencia de ese dinero. Pero Cassie sabía dónde solía esconder la llave y preguntó con insistencia por mis cosas de valor antes de irse. Además, la señora Patterson la vio el sábado en el centro comercial con bolsas de tiendas caras. No, eso es imposible. Ni siquiera casi podía ser tan... Pero mis $200 también habían desaparecido, y todas esas cosas nuevas que había comprado últimamente. Una pulsera nueva, unos pendientes nuevos, cosméticos caros, ropa de marca. Oí el ruido de un coche en la entrada. Me acerqué hacia la ventana y vi el coche rojo de Ashley. Casi salía del asiento del copiloto con una bolsa y una mochila, sonriendo y despidiéndose de su amiga con la mano. Parecía descansada y feliz, como si acabara de regresar de un maravilloso fin de semana. A los pocos minutos oí cómo se abría la puerta principal y una pesada bolsa de deporte caía al suelo. May, estoy en casa, gritó casi desde abajo con su habitual tono despreocupado. Respiré hondo y bajé las escaleras tratando de parecer tranquila. Casi estaba en el vestíbulo quitándose los zapatos. Llevaba otra prenda nueva, unos pantalones cortos elegantes de una marca cara, cuya etiqueta reconocí de los escaparates de las tiendas, donde nunca había comprado nada por los precios. Hola, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué tal el lago? Genial. Nos hemos relajado mucho. Ashley alquiló una lancha y navegamos todo el día. Por la noche fuimos a ese nuevo restaurante a la orilla del lago, el Lakeshore Bills. Es muy caro, pero Ashley nos invitó. Sirven un salmón delicioso. Claro que Ashley invitó. A casi siempre le invitaba a alguien. Es increíble cómo se las arreglaba para encontrar gente dispuesta a gastar dinero en ella. Casi, tengo que hablar contigo, dije, y noté que mi voz temblaba. Algo en mi tono la puso en guardia. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Sobre qué? Subamos a mi habitación. Subimos las escaleras en silencio. En mi habitación las cosas del cajón seguían esparcidas por el suelo. Cuadernos, fotos, bolígrafos, baratijas. Parecía como si hubiera habido un robo, lo cual probablemente era cierto. Casi se detuvo en la puerta y miró el desorden. ¿Qué es esto?, preguntó, pero no había sorpresa en su voz. Más bien era cautela. Casi. ¿Dónde están los $15,000? Su rostro no cambió, ni una pizca de sorpresa, ni de conmoción, ni una pregunta sobre qué 15,000. Solo una breve pausa y luego, ¿de qué estás hablando? Del dinero que mis padres me pidieron que guardara. Estaba en mi cajón. Ahora ya no están allí. Maya, no sé de qué estás hablando, que 15,000, pero su voz no era convincente. Hablaba demasiado rápido, demasiado nerviosa, y no me miraba a los ojos, sino a un lado. No me mientas, casi. Sabías que mis padres me pidieron que guardara el dinero para tus estudios. Me preguntaste sobre eso antes de irte. Me preguntaste por las cosas de valor, por dónde las guardaba. Solo estaba preocupada por la seguridad de la casa. Quería asegurarme de que nada importante quedara desatendido. Y el sábado estuviste en el centro comercial. La señora Patterson te vio con bolsas de tiendas caras.
El rostro de Cassie cambió radicalmente. Ahora se reflejaba en él una verdadera inquietud. Tú cogiste el dinero, dije con firmeza, igual que cogiste mis $200 hace una semana. Cassie se quedó en silencio unos segundos, mirando las cosas esparcidas por el suelo, y entonces, de repente, su postura cambió. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y en sus ojos apareció ese brillo frío que veía de niña cuando se preparaba para la batalla. ¿Y qué? Dijo con calma. No podía creer lo que oía. ¿Qué pasa? Sí, cogí el dinero y también cogí tus $200. ¿Y qué? Un minuto de silencio. Miré a mi hermana y no podía creer que hubiera dicho eso. Tan simple, tan cínico, como si estuviera hablando de que había cogido mi bolígrafo o mi cuaderno. Casi, son $15,000. Son todos los ahorros de la familia, es tu educación. Por eso los necesito más que tú. ¿Crees que puedo ir a Wilton pareciendo una paleta? ¿Sabes cómo son los estudiantes de allí? ¿Cómo son sus padres? ¿Cuánto dinero tienen? La miraba con la boca abierta, tratando de entender quién era esa persona que tenía delante. Necesitaba un armario, continuó Cassie, caminando por la habitación entre las cosas esparcidas. Un teléfono normal en lugar de esa porquería que tenía. Un portátil que no se cuelgue cada 5 minutos. Cosméticos, accesorios, zapatos. No puedo ir allí, pareciendo una mendiga de provincias. Casi. Pero ese dinero era para tus estudios, para pagar la universidad. La apariencia también forma parte de la educación. No entiendes cómo funciona el mundo de los ricos. Allí es importante estar a la altura. Es importante causar una buena impresión. De lo contrario, simplemente no te tomarán en serio. Sentí cómo la ira subía en mí como una ola. ¿Y qué pasa con los estudios? ¿Cómo pagarán mis padres la universidad? Casi se encogió de hombros. Puedes ganar más dinero, tienes trabajo, eres joven y estás sana. Trabaja un poco más y ya está. Pero yo no tendré esa oportunidad. Necesito concentrarme en mis estudios, no en pensar en el dinero. ¿Ganar más? Casi grité. Casi son $15,000, es más de lo que ganó en 6 meses. Es ¿Y qué? Trabajarás un año en lugar de 6 meses. No es para tanto, no podía creer lo que estaba oyendo. Mi hermana Costa, a la que quería, a la que defendía, a la que justificaba ante mí misma, estaba delante de mí y me explicaba con calma por qué había robado todos los ahorros de la familia. ¿Y en qué los gastaste exactamente? Le pregunté, tratando de mantener la compostura. Ropa, zapatos, bolsos, un nuevo iPhone. El antiguo era horrible, me daba vergüenza sacarlo. Un portátil MacBook Pro. Sin él es imposible estar en la universidad. Cosméticos en Sephora. Buenos cosméticos, no esa mierda barata del supermercado. Varias fiestas con mis compañeros de clase. Había que celebrar el fin de la escuela como es debido, no en una cafetería barata con vasos de plástico. Cada palabra me golpeaba como una bofetada. Había gastado 3 años de sacrificios de sus padres en compras y fiestas, en cosas de las que se podría haber prescindido perfectamente. Casi. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Tus padres no podrán pagarte la universidad, todos sus planes, todos sus sueños, todos los sacrificios de los últimos años. Encontrarán la manera, pedirán un préstamo, pedirán ayuda a los familiares, quizá el tío Ralph les eche una mano. Y yo no puedo aparecer en Wilton con aspecto de paleta provinciana que nunca Tom ha visto dinero de verdad. En ese momento oímos el ruido de un coche en la entrada, luego el ruido de una puerta cerrándose. Voces conocidas en el vestíbulo. Mis padres habían vuelto antes de lo previsto. Miré a Cassie y vi cómo se le ponía la cara pálida. Todo ese cinismo y seguridad desaparecieron en un segundo. Maya susurró y en su voz se notaba el pánico. No se lo dirás, ¿verdad? Podemos inventarnos algo. Digamos que ha habido un robo o que has trasladado el dinero a otro lugar.
pero ya oía los pasos de papá en las escaleras, los pasos pesados y cansados de una persona que tiene dos trabajos para asegurar el futuro de sus hijos. Chicas, llamó desde abajo. Hemos vuelto. El tío Ralph está bien, así que decidimos no quedarnos. Los pasos se acercaban a mi habitación. Maya, ¿puedo entrar? Quiero recoger nuestro dinero. Mañana tengo que ir al banco a hacer una transferencia para la universidad. Papá apareció en la puerta y se detuvo al ver las cosas esparcidas por el suelo y nuestras caras. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, y en su voz se percibieron los primeros indicios de inquietud. Miré a Cassie. Estaba pálida como la pared, con las manos apretadas en puños. Y entonces papá hizo la pregunta que más temía. ¿Dónde están los $15,000 que te dimos para que los guardaras? El silencio que siguió a la pregunta de papá pareció interminable. Miré su rostro y vi cómo poco a poco se daba cuenta de lo que había visto en mi habitación. Las cosas esparcidas por el suelo, mi expresión perdida, el rostro pálido de Cassie. ¿Maya?, repitió en voz más baja, pero con un tono amenazante. ¿Dónde está el dinero? Sentí que se me secaba la boca. ¿Cómo decirle a un hombre que había trabajado durante 3 años en 2 empleos que todos sus ahorros habían desaparecido? ¿Cómo explicarle que la confianza que había depositado en mí había sido en vano? Papá, yo comencé a decir, pero casi de repente cobró vida. «Los ha guardado en algún sitio y se ha olvidado», exclamó mi hermana lanzándose hacia adelante. «Maya, vamos, recuerda dónde los pusiste». Papá la miró a ella y luego volvió a mirarme a mí. ¿Qué quería decir? Maya, ¿qué pasa? Respiré hondo, no tenía sentido seguir mintiendo o inventando historias. Papá, el dinero ha desaparecido, estaba en mi cajón y hoy, cuando he vuelto del trabajo, ya no estaba allí. La cara de papá empezó a enrojecerse. Vi cómo intentaba comprender lo que le había dicho. ¿Desaparecido? ¿Desaparecido? ¿Cómo que desaparecido? ¿Quién podría haberlo cogido? Solo alguien que supiera dónde guardo la llave del cajón, dije mirando a Cassie. Maya, exclamó indignada, no puedes culparme a mí. Estuve en el lago con Ashley. Desde abajo llegó la voz de mamá. Daniela, chicas, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué tanto ruido? Un minuto después, apareció en la puerta todavía con la ropa de viaje puesta y con el bolso en la mano. ¿Qué pasa aquí?, comenzó a decir, pero se detuvo al ver nuestras caras. Daniela, ¿qué ha pasado? Papá se volvió hacia ella y vi algo terrible en sus ojos. Ese momento en el que una persona se da cuenta de que sus peores temores se están haciendo realidad. Linda, siéntate. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Mamá empezó a ponerse nerviosa. El dinero ha desaparecido, los $15,000 que le dimos a Maya para que los guardara. Mamá se quedó paralizada. El bolso se le cayó de las manos al suelo. ¿Qué, qué estás diciendo? Estoy diciendo que nuestros ahorros, el dinero para la educación de Cassie, han desaparecido. Mamá se sentó lentamente en el borde de mi cama, mirándonos con los ojos muy abiertos. ¿Pero cómo? ¿Quién? Maya, dijiste que los cuidarías. La culpa que sentía era insoportable. Los había defraudado a toda la familia. Lo siento mucho. Los guardé en el cajón como habíamos acordado, pero cuando volví hoy del trabajo ya no estaban allí. ¿Quién pudo cogerlos? Papá empezó a levantar la voz. ¿Quién sabía que estaban allí? Solo nosotros 4, dije en voz baja. ¿Quieres decir que alguno de nosotros? Papá, no estoy acusando a nadie en concreto, solo digo los hechos. Casi volvió a la carga. Quizás los cogió ella y ahora intenta echarnos la culpa. Quizás los gastó en algo y tiene miedo de confesarlo. Casi, exclamé indignada. ¿Y qué?, continuó ella. Siempre has querido un coche. Quizás pensaste que era tu oportunidad.
Papá me miró con tal recelo que me dolió físicamente. Maya, ¿es cierto? No, papá, yo nunca. Ese dinero es para Casi, para su futuro. Nunca lo habría cogido. Entonces, ¿quién? La voz de mamá era suave, pero se notaba el horror en ella. Miré a Cassie, estaba de pie junto a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, y me miraba desafiante. La señora Patterson vio a Cassie en el centro comercial el sábado, dije finalmente, con bolsas de tiendas caras. ¿Y qué? Respondió Cassie. ¿No puedo ir de compras? ¿Con qué dinero? Preguntó papá, volviéndose hacia ella. Ashley me dio su tarjeta de crédito por un día. Dijo que quería hacerme un regalo antes de irme a la universidad. ¿Ashley te dio una tarjeta de crédito con varios miles de dólares? Preguntó mamá con desconfianza. ¿Sus padres son ricos? Papá empezó a dar vueltas por la habitación, frotándose la frente. Bueno, supongamos que es cierto. Pero entonces, ¿quién se llevó nuestro dinero? No puede haber desaparecido sin más. Quizás alguien entró en la casa, dijo Cassie. Quizás sabía que no estaríais y decidió robaros. Entonces, ¿por qué no desapareció nada más? Pregunté. ¿Por qué no se llevaron la televisión, el portátil de mamá, las herramientas de papá? ¿Por qué solo el dinero de mi cajón cerrado? Quizás el ladrón sabía lo del dinero. Papá se detuvo y la miró fijamente. ¿Y cómo podía saber el ladrón lo del dinero? No se lo habíamos dicho a nadie, solo a Mayo. Casi se quedó desconcertada por un momento, pero rápidamente se recuperó. Quizás alguien nos escuchó o vio cómo lo traían, pero papá ya no escuchaba sus excusas. Se acercó a mí. May, ¿estás segura de que el dinero estaba en el cajón? Sí, lo comprobé ayer por la noche antes de acostarme. ¿Y la llave? ¿Dónde la guardabas? Normalmente debajo de la lámpara, pero desde el domingo la llevaba conmigo. ¿Quién más sabía dónde guardabas la llave? Me quedé callada mirando a Cassie. Papá se volvió y la miró también. ¿Cassie? ¿Qué pasa con Cassie? No sé dónde guarda sus llaves. Hace un mes le enseñaste dónde escondías la llave, dije en voz baja. Cuando me pidió que le enseñara tu horario de trabajo, papá entrecerró los ojos. ¿Es eso cierto, Cassie? ¿Y qué? Eso no significa que yo haya cogido el dinero. De repente mamá habló. Cassie, ven aquí. Su voz era extraña, tranquila pero fría. Mamá, ven aquí y mírame a los ojos. Kissy se acercó a su madre de mala gana. Ella la tomó de las manos y la miró directamente a los ojos. Kissy, ¿esto que has cogido nuestro dinero? No, mamá. Por supuesto que no. Mamá se quedó en silencio unos segundos, estudiando el rostro de su hija. ¿Y esto qué es? Preguntó de repente, tocando la pulsera que Kissy llevaba en la muñeca. ¿Es un regalo de Ashley? ¿Y estos pendientes? También son de ella. ¿Y el teléfono nuevo que te vi ayer? Mamá, ¿ya te lo han explicado? Casi, la interrumpió papá. ¿Cuánto cuesta un iPhone nuevo? No lo sé exactamente. $800. ¿Y el portátil que vi en tu habitación? ¿Qué portátil? Un MacBook Pro. 1500 como mínimo. Casi comenzó a retroceder hacia la pared. Papá, no entiendo a dónde quieres llegar. Quiero decir que Ashley te ha regalado cosas por valor de más de $3000 y eso es solo lo que hemos visto. Es rica, tan rica que le regalamos a su amiga cosas por valor de varios miles de dólares sin más. Mamá se levantó de repente de la cama. Voy a echar un vistazo a su habitación. Mamá, no, exclamó Cassie, pero mamá ya se dirigía hacia la puerta. Todos la seguimos. En la habitación de Cassie, sobre la cama, había cosas que yo no había visto antes. Vaqueros nuevos con la etiqueta puesta, cosméticos caros, zapatos de marcas famosas. Sobre la mesa había un ordenador portátil nuevo y junto a él un teléfono nuevo. Papá cogió una de las etiquetas y miró el precio. $150 por los vaqueros. Cogió otra etiqueta.
300 por los zapatos. Mamá abrió el neceser y empezó a mirar los tubos y los botes. Son cosméticos profesionales. Cuestan cientos de dólares. Casi estaba en la puerta con los puños apretados. Ashley es rica. Puede permitirse regalos así. Papá se volvió hacia ella. Casi, ¿no te han enseñado a contar? Aquí hay cosas por valor de al menos $5,000. 5,000. Y eso es solo lo que vemos ahora. Quizás ahorró. Quizás trabajó. ¿Dónde? Preguntó mamá. ¿Dónde trabajó? ¿Cuándo? Si siempre estabas en la escuela o con tus amigos. Casi se quedó callada. Papá se acercó mucho a ella. Casi. Te lo voy a preguntar por última vez. ¿Tomaste nuestro dinero? ¿Number? Entonces explícame de dónde sacaste todas estas cosas. Ya te lo han explicado. Ashley, enséñame los recibos, dijo de repente mamá. ¿Qué? Los recibos. Si Ashley te compró todo esto, debe tener los recibos o los extractos de la tarjeta. Casi palideció. Yo no sé dónde están. Entonces llama a Ashley ahora mismo, dijo papá, que venga y lo explique todo. ¿Está ocupada? Son las 9 de la noche, llámala. Casi nos miró y vi cómo el pánico sustituía a la ira en sus ojos. No voy a llamar a nadie, es insultante. No confían en mí. Te confiábamos, dijo mamá en voz baja. Hasta hoy te confiábamos. Algo en la voz de mamá hizo que casi se detuviera. La miró, luego a papá, luego a mí. Casi, dijo papá con mucha calma. Tienes 1 minuto para decir la verdad. 1 minuto. Si confiesas ahora, intentaremos resolverlo. Si no, llamaré a la policía y denunciaré el robo. Papá, 1 minuto. Casi nos miró a todos por turno. Vi cómo pensaba febrilmente tratando de encontrar una salida, pero no había salida. Comenzó a decir y se le quebró la voz. Quería devolvérselo. Mamá dio un grito ahogado y se sentó en la cama. Casi que estás diciendo, quería devolverlo todo. Pensé que podría ganar dinero de alguna manera o... Papá se quedó paralizado. Cogiste nuestro dinero. Casi empezó a llorar. No quería. Es solo que necesitaba parecer normal ante la universidad. No lo entienden. Si voy allí como una provinciana. $15,000, repitió papá en voz baja. 3 años de nuestra vida, papá. Lo devolveré todo. Encontraré un trabajo yo. ¿Cuánto has gastado? Casi se quedó callada, llorando. ¿Cuánto? Casi todo. Mamá soltó un sonido parecido a un gemido. Papá se dio la vuelta y se acercó a la ventana. Se quedó unos minutos en silencio mirando a la calle. Luego se dio la vuelta. Coge tus cosas y vete de casa. Daniela, exclamó mamá. No, Linda. Ella ha robado nuestros ahorros. Robó el futuro de nuestra familia. No quiero verla en esta casa. Papá, por favor. Casi corrió hacia él. Lo arreglaré todo. Yo gano dinero. Lo ganarás. Pero no aquí. Ve con tu amiga rica, Ashley. Vive allí. Papá, tienes 1 hora para recoger tus cosas y marcharte. Y llévate todas estas cosas que compraste con nuestro dinero. Casi lloraba cada vez más fuerte, pero su padre se mantuvo firme. 1 hora casi, después llamaré a la policía. Miró a su madre en busca de apoyo, pero su madre estaba sentada en la cama llorando con la cara cubierta por las manos. Finalmente, casi se dio la vuelta y corrió a su habitación. A los pocos minutos oímos el ruido de alguien recogiendo cosas. Papá se sentó en el suelo junto a mamá y la abrazó. ¿Qué vamos a hacer ahora?, susurró ella. No lo sé, respondió él. Simplemente no lo sé. Yo me quedé en la puerta mirando a mis padres que en una noche habían envejecido varios años. La idílica vida familiar se había desmoronado como un castillo de naipes y yo no sabía si alguna vez podríamos recuperarla. Han pasado 3 meses desde aquella horrible noche en la que nuestra familia se rompió en pedazos. 3 meses durante los cuales aprendimos a vivir en una nueva realidad, sin Casey, sin sueños de una universidad prestigiosa, sin confianza mutua.
Casi se fue esa misma noche, llevándose consigo 2 maletas con sus cosas y ese nuevo ordenador portátil. Al principio se quedó en casa de Ashley, pero al cabo de una semana su amiga, de repente, se volvió muy ocupada y ya no pudo seguir alojándola. Entonces casi encontró una habitación barata en un barrio al que yo no me atrevería a ir ni siquiera de día. Consiguió trabajo como camarera en un café barato llamado Danny's, el mismo lugar donde los adolescentes de 15 años se reúnen después del colegio y dejan propinas de 20 centavos. El sueldo apenas le alcanzaba para pagar el alquiler de la habitación y la comida. Ir a la universidad era impensable. A veces la veía en el autobús cuando volvía del trabajo. Parecía cansada, más mayor de lo que era con sus 19 años. La ropa cara, comprada con el dinero de sus padres, se estropeó rápidamente por el lavado y el uso constantes, pero cuando nuestras miradas se cruzaban, ella apartaba la cabeza. El orgullo no le permitía admitir que se había equivocado. Al principio, mis padres no hablaban de ella en absoluto. Mi madre quitó todas las fotos de Cassie de las estanterías y las paredes, como si intentara borrarla de nuestras vidas. Mi padre trabajaba aún más, como si intentara ahogar el dolor con el cansancio físico. Vi cómo envejecía ante mis ojos. En pocas semanas le salieron canas y las arrugas alrededor de los ojos se hicieron más profundas. Lo peor era que empezaron a dudar de sí mismos como padres. ¿En qué nos equivocamos?, preguntaba mamá, sentada a la mesa de la cocina con una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. ¿Qué hicimos mal? La hemos mimado demasiado, respondía papá. Creíamos que hacíamos lo correcto, pero en realidad hemos criado a una egoísta. Intentaba animarlos, pero ¿qué podía decir? ¿Que todo saldría bien? ¿Que casi volvería y pediría perdón? Yo misma no lo creía. Un mes después de aquella noche, mamá por fin empezó a hablar de cosas prácticas. Tenemos que pensar en el futuro, dijo durante la cena. El dinero se ha esfumado, pero la vida sigue. Papá asintió. He hablado con el banco sobre un préstamo. Podemos hipotecar la casa, pero los intereses son muy altos. ¿Para qué es el préstamo?, pregunté. Pensé que quizá casi se arrepentiría, que devolvería el dinero o al menos una parte. Entonces podría matricularse en la universidad local. Mamá negó con la cabeza. Daniela, seamos realistas. Se lo ha gastado casi todo. El trabajo de camarera solo le da para sobrevivir. ¿Cuándo va a poder ahorrar 15,000? ¿Qué propones entonces? Olvidarnos de ella. Centrarnos en Maya. Me estremecí. Hablar de mi hermana como si hubiera muerto era doloroso. Mamá, no, Maya, lo digo en serio. Sacrificaste tu educación por ella. Ahora te toca a ti. ¿Quieres volver a la universidad? Lo he pensado más de una vez, pero volver a estudiar significaba dejar el trabajo y mi familia necesitaba mi dinero más que nunca. Me gusta mi trabajo, dije. El señor Rodríguez habla de un ascenso. ¿Barista de por vida?, preguntó papá con escepticismo. ¿Y por qué no? Algún día podré abrir mi propia cafetería o convertirme en gerente. En realidad no estaba segura de esos planes, pero mi familia necesitaba estabilidad y yo era la única que podía proporcionársela. Semana tras semana nos fuimos acostumbrando al nuevo ritmo de vida. Sin Cassie en casa, todo estaba más tranquilo, más silencioso, pero también más vacío. Mamá fue devolviendo poco a poco las fotos a su sitio, pero seguía sin poder hablar de su hija menor. En octubre, el señor Rodríguez me ofreció un ascenso. Maya, llevas 2 años trabajando aquí. Veo cómo te relacionas con los clientes, cómo organizas el trabajo. ¿Quieres ser asistente del gerente? El sueldo aumentaba en $150 al mes, nada mal. Acepté encantada. Hay otra cosa, añadió el señor Rodríguez. Tengo pensado abrir una segunda cafetería en el centro comercial. Necesitaré un gerente de confianza.
Si cumples con tus obligaciones como asistente, quizá dentro de un año ese puesto sea tuyo. Gerente, mi propia cafetería bajo mi dirección. Era mejor de lo que podía soñar. Esa noche les conté a mis padres sobre el ascenso. Por primera vez en meses aparecieron sonrisas sinceras en sus rostros. Estamos orgullosos de ti, me dijo mi madre mientras me abrazaba. Eres una chica estupenda. Quizás todo está saliendo como debe ser, añadió mi padre. Quizás sea mejor para ti trabajar que estar sentada estudiando. No estaba segura de que tuviera razón, pero el apoyo de mis padres significaba mucho para mí. En noviembre ocurrió algo que no esperaba. Ethan Morris, un chico con el que estudiaba en el colegio, entró en la cafetería. No éramos amigos íntimos, pero nos conocíamos bien. Maya, ¿eres tú de verdad? Se sorprendió al acercarse a la barra. Hola, Ethan, ¿qué vas a tomar? Un americano, por favor. ¿Y tú? ¿Trabajas aquí? Ya hace 2 años. ¿Y tú qué haces? ¿Estudias? Sí, en la Facultad Local de Administración de Empresas. Pagó el café y no se apresuró a irse. Oye, ¿te apetece ir a tomar un café algún día? Quiero decir, fuera del trabajo. Me sorprendió. En los últimos meses me había acostumbrado tanto a pensar solo en el trabajo y en los problemas familiares que me había olvidado por completo de mi vida personal. No sé, quizás el viernes por la noche hay un restaurante nuevo en Main Street. Vale, respondí, sorprendida de mi propia aceptación. El viernes resultó ser agradable. Ethan me habló de la universidad y de sus planes para el futuro. Quería montar su propio negocio, algo relacionado con la tecnología. ¿Y tú? Preguntó. ¿Piensas seguir trabajando siempre en una cafetería? Quizá monte la mía propia algún día. El señor Rodríguez dice que tengo talento para ello. Eso es genial. Tener tu propio negocio siempre es un riesgo, pero también ofrece grandes oportunidades. Hablamos hasta altas horas de la noche y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me sentía tan relajada. No pensaba en los problemas, no me preocupaba por mis padres ni por Cassie. Simplemente hablaba con una persona interesante sobre el futuro. ¿Podemos repetirlo?, preguntó Ethan cuando nos despedimos. Sí, sonreí. En casa mis padres notaron mi buen humor. Hoy estás muy alegre, comentó mi madre. Es que ha sido un buen día, pero en realidad había sido más que un buen día. Era la esperanza de que la vida no solo podía girar en torno al trabajo y los problemas, que yo también podía tener mi propia felicidad. En diciembre, poco antes de Navidad, ocurrió lo que todos temíamos y al mismo tiempo esperábamos. Casi llamó por teléfono, mi madre cogió el auricular y vi cómo se le cambiaba la cara. Casey susurró. Papá y yo nos quedamos quietos escuchando la conversación unilateral. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿En el hospital? Dios mío, mi corazón se detuvo. ¿Qué le ha pasado a mi hermana? Sí, sí, iremos. Iremos ahora mismo. Mamá colgó el teléfono con las manos temblorosas. Casi estaba en el hospital, apendicitis aguda. La habían operado, pero estaba sola. No tenía dinero para el tratamiento. Papá se quedó sentado en silencio durante unos minutos. El hospital no es ninguna broma, dijo finalmente. Vamos. En el hospital casi estaba en una sala para pacientes sin recursos, 6 camas en una habitación sin comodidades. Parecía pequeña e indefensa bajo la manta blanca del hospital. Cuando nos vio, se echó a llorar. Mamá, papá, Maya, lo siento, perdónenme, por favor. Mamá se acercó a la cama y le tomó la mano. Tranquila, cariño. ¿Cómo te encuentras? Me duele, pero no solo el estómago, me duele todo. He sido tan tonta. Papá se acercó, pero no se sentó. Casi. El médico dice que la operación ha sido un éxito, pero necesita rehabilitación, medicamentos. No tengo dinero, susurró. Apenas llego a fin de mes y ahora no podré trabajar durante una semana, quizá más.
Miré a mi hermana y sentí una extraña mezcla de lástima y resentimiento. Realmente tenía un aspecto lamentable, delgada, cansada, destrozada por la vida, pero al mismo tiempo era la misma persona que había robado los ahorros de nuestra familia y destruido nuestros sueños. Pagaremos el tratamiento, dijo papá en voz baja. Daniel, comenzó mamá, es nuestra hija linda, sea como sea. Casi lloró aún más fuerte. No me lo merezco. No, no te lo mereces, asintió papá. Pero no podemos quedarnos mirando cómo te mueres. Durante los días siguientes visitamos a Cassie en el hospital por turnos. Se recuperaba lentamente físicamente, pero psicológicamente estaba destrozada. Nos contó cómo había sido su vida en los últimos meses, la horrible habitación, el trabajo donde la humillaban, la soledad. Pensaba que era mejor que vosotros, dijo un día cuando estábamos a solas. Pensaba que me merecía algo mejor, pero resulta que sin vosotros no valgo nada. Siempre has sido parte de la familia, le respondí. Simplemente lo había olvidado. Y ahora puedo volver. No sabía qué responder. La confianza es algo frágil. Se puede romper en un segundo, pero se tarda años en recuperarla. Cuando casi fue dada de alta, papá le puso una condición. Puedes volver a casa, pero con ciertas condiciones. Trabajarás y entregarás la mitad de tu sueldo al presupuesto familiar hasta que devuelvas al menos una parte de lo que te llevaste. Nada de cosas caras, nada de fiestas y nada de mentiras. Si vuelves a mentir, se acabó para siempre. Casi aceptó todo. No tenía dónde ir y lo sabía. Ahora en enero volvemos a vivir juntos, pero es una familia completamente diferente a la que era antes. Casi trabaja en el mismo Danis, llega a casa cansada y callada. La prestigiosa universidad sigue siendo un sueño, quizás para siempre. La universidad local también es inalcanzable por ahora. Primero hay que devolver las deudas. Sus padres se comunican con ella de manera cortés, pero sin la calidez de antes. La confianza se recupera lentamente, poco a poco. A veces veo en Cassie una mirada llena de arrepentimiento y nostalgia por lo perdido, pero ya no se queja. Supongo que al final ha comprendido el precio de sus actos. ¿Y yo? Sigo trabajando en la cafetería, quedo con Ethan y poco a poco construyo mi propia vida. Por fin he aprendido a poner límites, a decir no cuando es necesario. Y lo más importante, he comprendido que mi bondad no debe volverse en mi contra. A veces pienso en lo que habría pasado si Cassie hubiera ido a esa prestigiosa universidad. ¿Se habría convertido en una persona mejor? ¿Habría aprendido a valorar lo que tiene? Pero nunca sabré las respuestas a estas preguntas. Lo que sí sé con certeza es que a veces el mayor robo en una familia no es el dinero, es la confianza, y recuperarla es mucho más difícil que recuperar $15,000.